Buenas tardes, mis amados hermanos. Bienvenidos a nuestro espacio de video viernes. Hoy continuamos con el estudio de las cronológicas. Si usted no tiene este estudio, le invito a que me escriba para poderle hacerle llegar. Si es que está aquí en Cuenca, es más fácil poderle hacer llegar una copia y que pueda seguir estudiando juntamente con nosotros. Pero si no, el resto de hermanos que nos ven, les mando un saludo. Si hay de hermanos queridos que nos ven en Guadalajara, México, les mando un saludo. En Monterrey también, en los Estados Unidos, en Mission y en otras partes también del mundo que nos ven. Uno realmente todavía no se sabe, pero en esta semana tuve contacto con alguien que estaba viendo los estudios y gloria a Dios por eso. Entonces, qué bueno que podemos ocupar esto como una herramienta para ser de bendición para otros y para la iglesia local. Pues permítame hacer una oración y hoy continuamos con nuestro estudio de las cronológicas. Padre Santo, te quiero agradecer por este día. Gracias por lo bueno que eres, porque tú eres fiel. Gracias por tu Espíritu Santo que abre los ojos de nuestra mente, nuestro deseo de conocerte. Solamente lo pones tú. Y también, Señor, nos muestras la necesidad. Te pido, mi Dios, el día de hoy que al estudiar tu palabra seas tú quien nos enseñes y nos abras los ojos para verte cada día a ti eh, más profundamente y que tu Espíritu Santo produzca en nosotros ese deseo ardiente de hacer tu voluntad, Padre. En Cristo Jesús te pido. Amén. Mis queridos hermanos, he visto que es una buena herramienta el poder usar, el compartir la pantalla para que ustedes también puedan seguirme en el estudio y de esa manera estudiar juntos, ¿no? Entonces, voy a hacer eso en este momento. Quiero, a ver, quiero irles mostrando, estamos en la lección 14 de las cronológicas. La semana pasada y la anterior, bueno, la semana pasada no tuvimos lección por el feriado, pero hemos empezado la lección 14 de las cronológicas y vimos la fidelidad de Dios al mandar a Juan el Bautista, quien sería el que anuncia el mensaje del Señor, pero 6 meses antes del anuncio de la venida del Señor Jesucristo a María, eh, Zacarías y su esposa quedó embarazada ella, ¿no? Que vimos que nada es imposible para Dios, vimos que Dios es fiel, Dios promete todo lo que más bien cumple todo lo que promete, y al ver eh, cómo Dios estuvo haciendo las cosas, también vemos cuán grande es Él en ese sentido, ¿sí? Ahora voy a, mm, voy a seguir en esta parte, en esta sección. Nos quedamos en el anuncio de el ángel a María en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, voy a leer eso con ustedes para que puedan seguirme. Y estamos justo aquí en esta sección donde eh, es anunciado el mensaje para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, dice en la página 93 de sus estudios, está aquí, María reconoció que ella también necesitaba del Salvador. Ahora voy a leer un poquito antes y dice, Dios iba a cumplir todas sus promesas con respecto al libertador. Y esto es algo que nosotros aprendemos acerca de la fidelidad de nuestro Dios, el que Él iba a cumplir todas las promesas en cuanto al libertador. Recuerdan, nosotros estamos estudiando esto ya un buen tiempo y cada vez vemos desde Génesis 3:15 que eh, como resultado del castigo, o más bien dicho, del,
resultado del pecado, el hombre fue separado de Dios, muerto espiritualmente, y la humanidad entera separada de Dios por el pecado. Sin embargo, Dios, que es fiel, que Él siempre ha deseado que el hombre le conozca profundamente, no de una manera lejana, religiosa, sino íntimamente, prometió la venida de un libertador que pondría fin al problema del pecado, y ahorita vamos a empezar a ver cómo Dios lo hizo al mandar a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Para eso mandó un ángel a decirle a una virgen llamada María que Dios la había escogido para que fuera la madre del libertador. Dios es soberano. María no era mejor que otras personas, también era pecadora, también había nacido separada de Dios. Sin embargo, Dios en su soberanía le escogió a una joven sencilla que confiaba en Dios y que confiaba en las promesas de la venida de un libertador, de que Dios mandaría a un libertador del pecado. En ese sentido, ella era una persona justa porque creía en lo que Dios iba a hacer. No es que no tenía pecado, sino que ella creía. Y ahora, miren lo que dice en Lucas capítulo 1, 46 al 47, lo, la respuesta de María ante el anuncio del ángel, ¿ya? Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Y esto nos muestra claramente que María también necesitaba un Salvador, ¿no? Ella no era sin pecado, como lo que se enseña en la Iglesia Católica. Ahora leamos unos versículos anteriores en Lucas capítulo 1, del 26 al 31. Voy a subrayar aquí esto para que ustedes puedan también seguirme en, en la lectura. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Miren conmigo algo muy importante. Em, el nombre Jesús significa Salvador. Y, y ahí nosotros regresamos a lo que había prometido Dios hace mucho tiempo en Génesis 3:15 en cuanto a la promesa del que pondría fin o castigaría, pisaría en la cabeza a la serpiente, y hablábamos acerca de lo que hizo Satanás al introducir el pecado en la raza humana, cuando en lugar de creer a Dios, Adán y Eva creyeron a las mentiras de Satanás y en ese momento pecaron, ¿sí? El problema del hombre o el pecado original no fue el sexo, no fue la desobediencia. El problema fue la incredulidad a la palabra de Dios. Y esto hemos visto varias veces en este estudio y nuevamente recordamos eso. El problema no fue la desobediencia, sino la incredulidad, que por incredulidad el resultado fue la desobediencia. Ahora, eh, Dios no iba a cambiar el plan, el deseo de darse a conocer, de que el hombre reciba la gracia a través de su Hijo Jesucristo. Miren, quiero compartir con ustedes un versículo en segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9. Dice de la siguiente manera, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos, de los siglos, antes de la creación, antes de que usted y yo pecásemos, Dios en su soberanía nos dio la gracia en su Hijo Jesucristo. Él siempre ha tenido este plan de darse a conocer al hombre. Ahora, dice, miles de años habían transcurrido desde Génesis 3:15, pero Dios no había olvidado su promesa de mandar al libertador. Él ama a todo el mundo y quiere que todos los pecadores seamos perdonados del castigo que merecemos. Si usted no sabía eso, pues ahora ya lo sabe y pues para muchas personas, especialmente cuando escuchan por primera vez acerca de Jesús, de Dios, o han venido escuchando desde niños, pero no le conocen realmente, piensan que el conocer a Dios o el ser un hijo de Dios es algo religioso. Dios no tiene nada que ver con la religión. La religión es el intento del hombre por llegar a Dios a su manera. Y Dios no quiere nada con eso. Repetidas veces hemos visto en el Antiguo Testamento que no es por ahí. Vimos en la Torre de Babel, cuando Dios confundió los idiomas, que el hombre buscaba llegar al cielo, buscaba llegar a su manera a Dios, pero no creyó a lo que él dijo, que se dispersen por toda la tierra para que por toda la tierra conozcan el nombre de Dios, sino que dijeron, nos vamos a hacer un nombre para estar nosotros aquí, estar juntos y que no se nos separe. Pero Dios es soberano y Dios permitió los idiomas para que en todas partes del mundo se sepa acerca de lo que Él hizo, ¿ok? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es muy importante. El pecado del hombre fue la incredulidad, no creer. Pero la salvación es el creer en lo que Dios ha hecho, ¿sí? Y es a través de mandar a su Hijo Jesucristo. Ahora, aquí estamos viendo la introducción, cómo vino a cumplirse la promesa de Dios, pero tenemos que ir viendo más adelante lo que pasó. ¿Por qué es que Dios mandó a su Hijo? ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado, para juzgar el pecado, para mostrar que Él es un Dios justo, ¿sí? Dice el estudio, Gabriel también le dijo cosas maravillosas sobre su futuro. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora, el Señor Jesucristo, quien aquí al anunciar el ángel a María le estaba diciendo lo que iba a pasar, quién iba a ser, el nombre que tendría, le estaba mostrando, dando a conocer lo que Dios iba a hacer. Si Dios es un Dios que se comunica con el hombre y Él se ha comunicado con el hombre a través de su palabra, nosotros tenemos ahora toda la palabra escrita, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos para conocerle a Él. Y toda la Biblia apunta a un solo mensaje y es a conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Dice nuestro estudio, el Hijo de María no solo sería su Hijo, pero Él también sería el Hijo de Dios. Es asombroso pensar que 600 años antes Dios ya había anunciado estas cosas a su profeta Isaías. Miren conmigo Isaías 9:6 que tienen ahí en la pantalla. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, eh, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Ahora, Dios es espíritu y esto, aparte de que Él es espíritu, no es que necesita algo del hombre o necesita comer para tener fuerzas, Él no. Y Dios es también un Dios trino, que es algo que nosotros hemos visto. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre
estaba involucrado en esto. Dios Hijo estaba involucrado en esto, hablando acerca de su venida, y el Espíritu Santo también. Dios el Espíritu Santo, que es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo es el Salvador, em, tenía que nacer humano o tal como nosotros aquí para ser nuestro representante, solamente que la diferencia entre él y nosotros es que él nunca tuvo pecado. Dice, para que se cumpliera el plan de Dios, el libertador, su hijo tendría que nacer como un humano y este Salvador tendría que bajar del cielo y nacer en la tierra como el hijo de María. Entonces Jesús, que es Dios y hombre a la vez, eh, podría ser nuestro representante delante de Dios, pero sin pecado, ¿ok? Sigo leyendo nuestro estudio, mis amados hermanos. Dice, María es la madre de Jesús, es decir, de la humanidad de Jesús. Ella no puede ser la madre de Dios porque también es humana y diosa. Y recuerden lo que ella le dijo al ángel. eh, Miren conmigo, les repito esta parte de aquí, cuando ella habla acerca del Salvador. Dice, engrandece mi alma y mi espíritu se regocija en mi Dios. Sí, mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. ¿Sí? Una persona que necesita Salvador es porque está perdida. Y ella veía eso, entonces veía la necesidad de un Salvador en su vida y Dios en su soberanía escogió a ella para que a través de ella venga Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículo 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recuerdan, ella era virgen, no había tenido relaciones sexuales con nadie. Dios la escogió de esa manera y esto muestra también que Dios es todopoderoso, que Él iba a hacer un acto sobrenatural de mandar a su hijo a que nazca a través de una virgen. ¿Cómo es posible esto? Solo Dios lo puede hacer porque Dios es todopoderoso. Ahora, dice, María no podía entender cómo tendría un hijo sin un padre humano. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Lucas 1:35. El ángel dijo que Dios, el Espíritu Santo, haría el milagro. Un dato interesante es que todos somos pecadores desde la caída de Adán, pero Jesús, el Hijo de Dios, nació sin pecado, santo, perfecto. Lucas 1:36 y 37 dice, he aquí tu pariente Elizabeth. Recuerdan que en la lección pasada nosotros vimos esto, la concepción de Juan el Bautista con sus padres Zacarías e Elizabeth. He aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Y esto es algo importante, ¿no? Cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que solamente Dios puede hacer esto posible. Como la salvación de una persona es un acto milagroso, soberano de Dios, porque nosotros no podemos ser salvos por nuestros propios medios, es por la obra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos abre los ojos o que pone en nosotros el deseo de conocerlo, nos muestra su palabra, nos muestra que somos pecadores, nos muestra que necesitamos de Él y nos trae a la verdad, ¿sí? Y al hacer eso utiliza a personas, utiliza a su palabra para guiarnos a la verdad, para creer en la verdad, para mostrarnos lo que Dios ha hecho, ¿sí? Entonces, la salvación no es un acto del hombre acercándose a Dios, sino de Dios acercándose al hombre, un acto sobrenatural de hacer algo que es imposible para el hombre. ¿Ok? Era imposible que una virgen tuviera un hijo, tal como era imposible que Elizabeth, la madre de Juan, tuviera un hijo en su vejez. Sin embargo, con Dios todas las cosas son posibles.
Dios se especializa en situaciones imposibles. Por favor, recuerde esto, hermanos, amados. Recuerden que este estudio que estamos siguiendo de las cronológicas tiene como propósito conocerle a Dios, saber por medio de su palabra, ver por fe quién es Él, cómo Él obra, sus atributos. Y esto es algo muy importante porque este estudio, en cierto sentido, es el fundamento para la salvación, pero si los fundamentos de la salvación no están bien puestos, cuando una persona acepta al Señor Jesucristo y no sabe acerca de quién es Dios, no le conoce, tampoco va a confiar en Él. Entonces, esto es muy importante. Dios se especializa en situaciones imposibles y si usted no le conoce a Dios, cuando vengan los problemas, va a estar angustiado, va a estar sufriendo sin esperanza, pero no porque no tenga esperanza, sino porque no está viendo al lugar correcto, que es a Dios y quién es Él, ¿ok? Tal vez está viendo a las circunstancias, a usted mismo, y no a la verdad, a quién es Dios, a lo que realmente no cambia, sí, nuestro Dios. Cuando María supo que Elizabeth había concebido un hijo en su vejez, tuvo mucho gusto. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Otra vez ustedes pueden ver esto como María se ve a sí mismo como la esclava, como la que hace la voluntad de Dios. Y eso es solamente posible al depender en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos hacer de otra manera. Al hacer la voluntad de Dios es solamente posible por creer en lo que Él ha dicho. Hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. María creyó al Señor y aceptó ser la madre del Salvador. Cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. No importa cuán difícil sea, no importa cuán imposible parezca. Pero si no sabemos esto, nosotros vamos a vivir una vida confiando en nuestras posibilidades o probabilidades. Y eso es una vida de miseria. No, el hombre que camina por fe no camina por las probabilidades, sino por la verdad, por quién es Dios, por confianza en el Padre. Entonces, voy a leer esta sección. Dice, cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. No importa qué tan difícil sea, no importa cuán imposible parezca, no importa si toma miles de años para que suceda, Dios cumplirá cada promesa hasta los últimos detalles. Lucas 1:57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo. Y Zacarías y su esposa Elizabeth tuvieron un hijo, Juan, tal como el ángel le había instruido. Sí, aquí en estos versículos ustedes pueden ver en Lucas capítulo 1 del 67 al 69 y del 76 al 77 la venida de Juan el Bautista, ¿no? Juan prepararía el camino del Hijo de Dios, es el que anunciaba, es el heraldo, el que venía delante de él. ¿Sí? Dice, ningún hombre ordinario podría salvarnos de Satanás, el pecado y de la muerte. El Señor es el gran libertador de todos los que creen en su palabra. ¿Recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, el que cree. Sí, y es por creer en su palabra, por creer en la obra del Espíritu Santo que nos muestra la necesidad de Dios, es por creer en lo que el Espíritu Santo nos muestra en su palabra, que nosotros hoy día también como creyentes, como hijos de Dios, es que podemos vivir eh, en esta vida, ¿no? Ahora, voy a seguir leyendo nuestro estudio porque nos ayuda a ver todo este tema junto y no perdernos. Dice, no hay otro Salvador, solamente Él. Miren lo que dice Isaías 43:11, ¿ya? A ver, voy a cambiar el color de este, ahí tal vez.
para que se vea un poquito más claro. Ahí está. Yo Jehová, y fuera de mí no hay otro que salve. Sí, otra de las características de nuestro Dios Todopoderoso, Él es el que salva, ¿sí? Y no existe otro lugar donde podemos encontrar la salvación. Tu salvación no está en los políticos, tu salvación no está en una prosperidad económica, tu salvación no está en ti mismo. La única salvación puede venir a ser de parte de Dios y tiene que ver con libertarte de la esclavitud del pecado en la cual nacimos así esclavos por el pecado de Adán y Eva, y por la obra de Jesucristo es que Él nos libertó por su muerte en la cruz. Ahora esto viene solo de Dios y Dios tenía que hacerlo esto por medio de su Hijo. ¿Okay? Lucas 1, 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas. Sí, esto es muy importante. Recuerden que en este estudio, mis amados hermanos, estamos aprendiendo tres cosas importantes. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Y la salvación o la manera que Dios ha provisto para la salvación del hombre. ¿Sí? En cuanto a quién es Dios, sabemos que Él es fiel. En cuanto a quién es Dios, sabemos que Él cumple lo que promete. En cuanto a quién es Dios, sabemos que no hay nada imposible para Él. Pero en cuanto al hombre, sabemos también por las veces repetidas que hemos visto a través de este estudio, que el hombre es pecador, que el hombre no quiere nada con Dios, que el hombre está separado de Él. Pero cuando el Espíritu Santo le muestra al hombre que está en ese problema, en esas tinieblas, ahí es que Dios le muestra lo que Él ha hecho para salvarle. ¿Sí? Y eso es muy importante, para dar a luz los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, una persona tiene que saber que está en tinieblas, tiene que saber que es pecador, tiene que creer a la palabra que nos muestra que estamos separados de Él y que sin Cristo no hay salvación. ¿Sí? El libertador llegaría como el sol se levanta en la mañana. El pecado de Adán y Eva nos puso a todos en la oscuridad. Fueron echados del huerto y estaban en peligro constante del ataque de Satanás. Todos sus hijos y todos sus descendientes, incluyendo usted y yo, nacimos en la oscuridad del pecado, pero Dios proveyó la manera para salir de las tinieblas. Eh, Otra vez, esto es muy importante, ¿no? Tenemos que creer a lo que dice su palabra y es solamente por la obra del Espíritu Santo que nos muestra, que pone en nosotros la verdad para verla y creerla, ¿sí? Y la verdad es que sin Cristo estamos separados de Él, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Pero aquí estamos viendo lo que Dios ha hecho, la manera como Dios ha provisto el camino de salvación para el hombre. Dice, Jesús, el libertador, sería descendiente de Abraham, Isaac, Jacob y David. Dios había prometido que el libertador sería de su familia. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Este es el cumplimiento de la promesa de Dios a David y también el cumplimiento de las palabras que Dios le habló a Isaías. Nosotros fechamos la historia antes de Cristo y después de Cristo. Eh, así que Él es el centro de la historia eh, para nosotros, ¿sí? Ahora, un poquito más, vamos a ver en la lección de este día, porque quiero que las siguientes lecciones nosotros veamos la obra de Jesucristo. Entonces dice, José supo que María estaba embarazada. Recuerden que ellos estaban comprometidos para matrimonio, estaba desposada, pero no habían consumado el matrimonio, ella era virgen y no vivían juntos todavía.
¿Ya? Ahora, José supo que María estaba embarazada y que él no era el padre del niño. Pudo haber hecho el anuncio público y ella por ley hubiera muerto apedreada. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 20, perdón, capítulo 22, versículos 21, 20 y 21. Mas si resultare verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa del padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto era por la ley. Ahora, María no había fornicado, no, seguía siendo virgen porque ella su concepción fue por el Espíritu Santo, ¿ya? Pero José amaba a María, entonces él decidió romper el compromiso secretamente, tratando de evitarle un problema a ella. Dice, el nacimiento de Jesús, de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dios no iba a permitir que José se separara de María. Como creía a Dios, se la dio como su esposa para que Jesús tuviera un buen padre terrenal. Mandó su ángel para que le dijera a José la verdad sobre María. Miren aquí en Mateo capítulo 1, versículos del 20 al 23. Voy a subrayar para que ustedes también puedan leer juntamente conmigo esto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, los profetas habían dicho que el Salvador prometido nacería de una virgen y se cumplió. ¿Recuerdan algo que aprendimos acerca de nuestro Dios? Él es fiel. Él dice él hace lo que dice, ¿sí? Cumple su palabra. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá. Ya estaba dicho, ya Dios les había anunciado, les había dado a conocer que así lo haría y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dice aquí, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús es Dios. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz de un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Imagínense, Dios mismo iba a llegar a la tierra en forma de bebé. Y vamos a ver esto. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. A ver, esta palabra necesitamos tenerla clara porque si no van a confundirse. No es que no sabía quién era, sino que el término o esta palabra conoció a través de toda la Biblia. No hablamos acerca de algo lejano o algo que sea extraño, sino está hablando acerca de una relación de intimidad, está hablando acerca de una relación sexual. Si ese conocimiento de una persona a otra habla de un conocimiento íntimo, ¿ya? Y, y qué interesante que al hablar acerca de conocer a Dios, Dios no está interesado que nosotros le conozcamos de una manera lejana, sino de un conocimiento profundo, íntimo, verlo tal como es Él, y eso es solamente posible a través de la obra del Espíritu. Pero aquí, cuando está hablando acerca de Jesús, de José y María, cuando María había concebido del Espíritu Santo, ellos todavía no habían tenido relaciones sexuales
Y dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso eh, por nombre Jesús. Después de eso sí tuvo María otros hijos. Jesús tuvo otros hermanos, medios de hermanos que serían ahí, ¿no? Pero lo importante aquí es que Dios cumplió con su promesa. José creyó a Dios y tomó a María como su esposa, seguramente que tuvieron muchos problemas de parte de quienes les rodeaban, pero hubieron varias profecías que se cumplieron aquí. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2 y Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Ahora, mis hermanos amados, hasta este punto voy a dejar para la semana próxima continuar, ¿sí? Entonces, vamos a quedarnos en este punto para continuar en cuanto a lo que es el nacimiento de Jesucristo, ¿ok? Entonces, que tengan un lindo fin de semana mirándole al Señor. Recuerde que el día domingo continuamos con nuestros estudios de Sabios en Cristo. A las 10 de la mañana usted puede compartir esta publicación con otras personas para que lo puedan ver también. Y el estudio del domingo eh, para seguir estudiando el libro de Primera de los Corintios, donde vemos el deseo de Dios que veamos la vida a la luz de la verdad, por el poder del Espíritu Santo, no por la carne, como sabios, no como necios. Que tengan un lindo fin de semana, hermanos. Chao.